¿Alguna vez has sentido que estás en un lugar donde todo parece muerto, donde la fe se ha desvanecido, los sueños están enterrados e incluso la esperanza parece haberse callado? Bueno, todos, en algún momento de nuestra vida, pasamos por un valle de huesos secos, un escenario donde el alma grita pidiendo respuestas, pero el silencio de Dios parece ensordecedor. Y es precisamente en este tipo de lugares donde puede ocurrir el milagro más extraordinario. En esta poderosa historia, Ezequiel, un hombre común y corriente con el oído abierto a la voz del Altísimo, es conducido a una visión profética que no solo cambió el rumbo de Israel, sino que resuena hasta el día de hoy como un clamor por restauración, fe y nueva vida. No estamos hablando solo de una visión simbólica, estamos ante una de las revelaciones más audaces y llenas de esperanza de la Biblia. A lo largo de este video, entenderás por qué Dios eligió un valle tan desolado para realizar tan grandiosa demostración de su poder. Descubrirás qué tiene esto que ver con tu propio viaje, tus batallas internas y tu identidad espiritual que puede estar oculta bajo capas de desánimo y dolor. Prepárate para sumergirte en un viaje de transformación espiritual, donde lo imposible se inclina ante la voz profética, donde sopla el Espíritu Santo, donde todo parecía terminado, donde la obediencia de un hombre revela que la restauración no solo es posible, es promesa divina. Y si cree que su situación es demasiado seca para prosperar, espere, porque lo que Dios comenzó a hacer en Ezequiel lo continúa haciendo hoy, en mí, en ti, en todos nosotros. Imagínese ser llevado en espíritu a un valle vasto y silencioso, pero lleno de huesos humanos esparcidos por todas partes. Esta fue la impactante escena que vio Ezequiel, un retrato de completa desolación. No había señales de vida, ni esperanza, solo restos de lo que alguna vez fueron personas, ahora secas y sin identidad. Y por más aterrador que pareciera, este escenario tenía un propósito: revelar la profundidad de la acción de Dios en medio del caos. La visión profética que Dios le dio a Ezequiel no fue accidental, fue un llamado a ver más allá de la apariencia de la muerte. En ese valle, cada hueso simbolizaba una historia interrumpida, una promesa olvidada, una fe abandonada. Y sin embargo, Dios lo llevó allí para mostrar que Él no se da por vencido, ni siquiera en lo que ya se ha dado por perdido. Esto nos enseña que la restauración comienza en el terreno más improbable, en el terreno de la desilusión. ¿Quién no ha experimentado nunca un valle de huesos secos? Momentos en los que todo parece carecer de sentido, relaciones destrozadas, planes que no se concretaron, una fe que se debilitó con el tiempo. Pero ahí es exactamente donde nos encuentra el Espíritu Santo, tal como lo hizo con Ezequiel. Dios usa la desolación para hacer espacio para la transformación espiritual, la nueva vida, el renacimiento de la esperanza que pensábamos que habíamos perdido. Es curioso cómo Dios elige lo improbable para revelar su poder. El valle no era solo un escenario simbólico, sino una plataforma donde se realizaría el milagro. Ezequiel estaba allí, no como espectador, sino como participante de una misión divina. Dios quería más que causar un impacto. Quería enseñar, sacudir, renovar la identidad espiritual de un pueblo que había perdido su dirección. Y Ezequiel fue la clave para eso. Este primer paso nos recuerda que a veces Dios nos pone frente a situaciones impactantes, no para asustarnos, sino para prepararnos. El proceso del milagro comienza siempre con un diagnóstico profundo de la realidad. Y Dios no oculta la verdad. Nos muestra el valle en toda su crudeza y luego revela lo que su promesa puede hacer, porque antes de resucitar hay que afrontar lo que murió. Imagínese a Dios mirándolo a los ojos y preguntándole: ¿crees que esto puede volver a la vida? Esto es exactamente lo que enfrentó Ezequiel. Ante ese valle de huesos secos, Dios lo desafía con una pregunta desconcertante: ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta más lógica sería no, pero Ezequiel no intenta ser racional. Él dice:
Señor Dios, ya lo sabes. Esta respuesta revela fe, reverencia y obediencia silenciosa ante lo imposible. No se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en quienes las tienen. Ezequiel no discute, no presenta teorías ni se deja paralizar por la lógica. Simplemente escucha y está dispuesto. A veces Dios nos llama a algo que parece humanamente inviable, pero el milagro comienza ahí mismo, cuando dejamos de cuestionar y empezamos a obedecer. La fe no es ausencia de dudas, es obediencia a pesar de ellas. ¿Alguna vez te has encontrado en esta posición? Cuando todo a tu alrededor apunta al fracaso, pero una voz interior insiste en que todavía hay algo por venir. La llamada de Dios a Ezequiel es la misma que resuena hoy en nosotros: hablarle a aquello que parece muerto. Profetiza incluso cuando no haya señales de respuesta. Aquí es cuando la identidad espiritual comienza a formarse, no por lo que vemos, sino por quién escuchamos. La obediencia no es pasividad. Ezequiel se mantuvo activo, aún sin entender el plan completo. Se levantó y habló hasta los huesos como Dios le había ordenado. No había garantías, no había protocolo. Solo había una instrucción divina y el coraje para ejecutarla. Esta es la fe práctica. Esto es entrar en el proceso del milagro, confiando en que el Espíritu Santo hará lo que solo Él puede hacer. Nuestra parte es responder sí al llamado. Y aquí es donde comienza el punto de inflexión, cuando un simple siervo decide confiar más en Dios que en sus propios sentidos. Cuando callas la lógica y escuchas al cielo. Dios todavía busca voces como la de Ezequiel, disponibles, obedientes y listas para declarar vida donde solo hay desolación. Porque el siguiente paso en este proceso no depende del escenario, sino del word lanzado. En el momento en que Ezequiel abre la boca para profetizar, sucede algo extraordinario. Esos huesos, antes dispersos y sin vida, empiezan a moverse. Un ruido cruza el valle. Los huesos encuentran sus coincidencias, se forman articulaciones. Los tendones y músculos se estiran, la piel los cubre. Pero todavía falta algo. Todavía no hay vida. Y aquí vemos una verdad poderosa. La palabra de Dios puede iniciar el proceso, pero es el Espíritu quien lo completa. Es increíble cómo una simple orden del cielo tiene el poder de reorganizar lo que parecía irrecuperable. Dios muestra que su palabra tiene autoridad incluso sobre la muerte, sobre la desolación, sobre lo que ya se ha dado por perdido. Cuando Ezequiel habla, no es su voz la que mueve los huesos, es la palabra del Señor a través de él. Y esto nos enseña que cuando nos alineamos con lo que Dios dice, se ponen en marcha milagros. Esta escena también sirve como advertencia para quienes tienen una vida organizada, una apariencia de estructura, pero están vacíos por dentro. Los cuerpos estaban allí enteros, pero sin aliento, sin alma, sin Espíritu Santo. A veces organizamos todo externamente, carrera, familia, rutina espiritual, pero el interior permanece seco. Por lo tanto, la verdadera restauración requiere más que forma, exige presencia. Lo más hermoso de este momento es que Ezequiel no se detiene ante el primer milagro. No se contenta solo con cuerpos restaurados. Cuando Dios ordena, clama al Espíritu: ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Esta es la madurez espiritual. No te detengas a mitad de camino. Reconozca que solo el poder de Dios puede traer una transformación espiritual completa. Esta etapa del milagro nos revela algo profundo. La palabra es el detonante de la restauración, pero es el Espíritu Santo quien sella la vida nueva. La estructura externa sin aliento divino es solo una fachada, pero cuando la palabra y el Espíritu se unen, ningún valle permanece igual. Y aquí es donde el camino de fe se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios en acción. La escena del valle nos enseña algo que muchos quieren evitar. La restauración no es un rayo instantáneo que soluciona todo de una vez. Es un proceso.
a veces lento, pero divinamente estratégico. Primero se unen los huesos, luego los nervios, los músculos, la piel, y solo al final llega el aliento de vida. Dios tiene un tiempo adecuado para cada etapa, y se necesita fe para seguir creyendo incluso cuando aún falta la parte principal, el espíritu. Quizás estés en una etapa intermedia del milagro. Ya ha habido movimiento, ha habido señales, pero aún no ha habido plenitud. Esto no significa que Dios se haya detenido. Significa que Él te está moldeando, fortaleciéndote para resistir lo que vendrá. Porque no basta con vivir. Hay que estar preparados para sostener la nueva vida que el Señor está preparando. El proceso es tan sagrado como el resultado. Vivimos en un mundo de todo ayer, pero el reino de Dios funciona con procesos. Ezequiel no vio formarse los cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Necesitaba observar cada detalle, profetizar en cada etapa, cooperar con Dios en cada etapa. Esto nos enseña que el proceso del milagro también requiere participación. No se trata solo de esperar a que suceda, es seguir obedeciendo incluso cuando el progreso es lento. Si sientes que estás estancado, mira de nuevo. Puede que estés entre huesos y músculos o entre estructura y respiración. No te desanimes. El hecho de que sigas en pie es señal de que Dios está actuando. Y recuerda, lo que nace por etapas madura con mayor firmeza. Lo instantáneo puede resultar impresionante, pero lo procedimental realmente transforma. Al final, la gran lección aquí es que Dios obra profundamente. Él no solo quiere resolver nuestros problemas, sino reconstruir nuestra identidad espiritual. Y este tipo de milagro no se fabrica, se vive paso a paso, guiado por el Espíritu Santo. Cada fase prepara el escenario para la siguiente, y cuando llegue el último aliento, ya no serás el mismo. El Valle de los Huesos Secos puede parecer un escenario lejano, casi mítico, pero representa algo que todos conocemos bien, áreas de nuestras vidas que parecen haber muerto, sueños que no se hicieron realidad, relaciones rotas, fe quebrantada. Cada uno de nosotros tiene un valle privado donde hemos perdido la esperanza de vivir. Y es precisamente en este terreno seco donde a Dios le gusta actuar, porque allí revela su poder de transformación espiritual. Quizás tu valle hoy sea un matrimonio en ruinas, una vocación olvidada, una autoestima herida. Pero al igual que Ezequiel, puedes escuchar a Dios preguntando, ¿podrá esto vivir todavía? Y su respuesta, incluso sin garantías, puede allanar el camino para la restauración, porque la fe no requiere certeza, sino voluntad de creer y profetizar, incluso sin ver resultados inmediatos. El milagro de ese valle también fue colectivo. Se trataba del pueblo de Israel, sí, pero también de cada vida que parecía distante, fragmentada y olvidada. Esto muestra que Dios no solo actúa en áreas visibles. Entra en lo más profundo del alma, va más allá de las apariencias y restaura lo que nadie más puede lograr. Y esta es una esperanza viva. Lo que Dios hizo con Ezequiel, todavía lo hace hoy. ¿Qué tal empezar a aplicar esto de forma práctica? Haz un ejercicio. Escribe en un papel las áreas secas de tu vida. Luego ore por ellos y declare, con fe, que Dios puede restaurarlos. Parece sencillo, pero esta actitud ya cambia tu postura espiritual. Porque cuando empezamos a profetizar la vida, el Espíritu Santo empieza a soplar. Puede que tarde un poco, pero el proceso ya ha comenzado. Y recuerda, nadie está exento de atravesar valles. Pero quien camina con Dios nunca cruza solo. La visión de Ezequiel nos recuerda que donde el hombre solo ve un final, Dios ve un nuevo comienzo. No importa cuán desolada sea tu situación, todavía hay una promesa divina sobre ti. Y la pregunta sigue siendo, ¿estás listo para hablar con tus huesos secos? El Valle de los Huesos Secos no es un caso aislado.
La Biblia está llena de momentos en los que Dios se manifiesta en escenarios humanamente imposibles. ¿Recuerdas a Noé? Un hombre construyendo un arca en seco, basándose únicamente en una promesa divina. O Moisés, frente al Mar Rojo, escuchando a Dios decirle que siguiera adelante cuando no había manera. La lógica humana decía no hay manera, pero la obediencia hizo lugar al milagro. ¿Y qué pasa con Gedeón? Un hombre común, escondido, cosechando trigo en el molino por miedo a sus enemigos. Dios lo llama un hombre valiente y valiente, incluso antes de que él mismo se vea así. Con apenas 300 soldados y mucha obediencia, derrota a un ejército. Estas historias reflejan exactamente lo que vemos en Ezequiel. Una acción divina que requiere fe, valentía y entrega. El patrón se repite. Dios elige lo improbable para lograr lo imposible. Estos paralelos nos sirven de espejos. ¿Hemos confiado como Noé? ¿Actuaste como Moisés? ¿Aceptó el llamado como Gedeón? ¿O estamos esperando a que cambie el escenario para dar el primer paso? En cada uno de estos casos, la restauración comenzó con una respuesta de fe, y al igual que Ezequiel, necesitaban obedecer antes de comprender. Esta es una clave poderosa, obedecer antes de ver el resultado. Estos héroes de la fe tenían algo en común: la sensibilidad a la voz de Dios. Fueron desafiados a actuar en una dirección contraria a lo que veían los ojos. No esperaron la lógica, sino que fueron movidos por la convicción espiritual. Esto nos muestra que el proceso del milagro comienza con escuchar la palabra, creerla y luego actuar. Sin este ciclo, estamos paralizados ante los valles de la vida. Por eso, cuando te sientas ante un escenario imposible, recuerda, el mismo Dios que trabajó en el valle, en el arca, en el mar y en el campo de batalla, sigue trabajando. Las historias bíblicas no son solo registros antiguos, son mapas espirituales para quienes quieren vivir por fe. Y tal vez, como Ezequiel, Dios esté esperando que usted diga: aquí estoy. ¿Qué quieres que profetice? Los cuerpos estaban allí, completos, huesos conectados, músculos firmes, piel que lo cubre todo. Pero hubo un silencio, una ausencia que gritaba, faltaba el aliento, y ahí es cuando Dios le ordena a Ezequiel que llame al Espíritu. Esto lo cambia todo, porque la estructura sin vida es solo una imagen estática. El Espíritu Santo es el elemento esencial que transforma la forma en función, la existencia en propósito, la presencia en poder. Ezequiel clama: ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos. Es en este momento cuando llega la verdadera vida. Este detalle revela una verdad profunda. Puedes tener todo organizado en la vida, familia, trabajo, ministerio, pero sin el Espíritu, todo permanece vacío. Es como un dispositivo sin batería. Tiene forma, tiene función, pero no tiene energía para operarlo. ¿Cuántas veces intentamos vivir solo con estructura? Establecemos rutinas espirituales, seguimos tradiciones, estudiamos, pero quedamos agotados, sin transformación interior. Esto sucede porque olvidamos lo esencial: el Espíritu Santo. Él es quien trae discernimiento, fuerza, consuelo, dirección. Él no es un extra de la vida cristiana. Él es el corazón palpitante de nuestra identidad espiritual. Este aliento también habla de restauración total. Cuando el Espíritu entra, no solo da vida, da dirección, misión y claridad. Esa gente revivida se convirtió en un ejército. En otras palabras, no fue solo un regreso a la vida física, sino un llamado a algo más grande. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, no es solo para elevarnos, sino para posicionarnos en algo eterno. Por tanto, si sientes que vives por inercia, quizás lo que hace falta no es más esfuerzo, sino más dedicación. Clamad por el soplo del Espíritu. Búscalo diariamente, un simple momento de adoración silenciosa,
una lectura sincera de la palabra o incluso un grito en medio del tráfico. Todo puede convertirse en un punto de contacto para que sople este viento. Porque donde entra el Espíritu Santo, la transformación es inevitable. Después de que el Espíritu Santo sopla y la vida regresa a ese valle, Dios declara algo extraordinario. He aquí, yo abriré tus tumbas, oh pueblo mío, y te sacaré de ellas. No fue solo una resurrección simbólica, fue una promesa divina de restauración completa, física, emocional, espiritual e incluso nacional. Dios no solo quiere que te levantes, Él quiere que vivas con un propósito, con una identidad restaurada y una fe reavivada. La restauración de Dios no es parcial. Cuando comienza a actuar, profundiza, cura heridas que nadie ve, devuelve la dignidad, devuelve lo que parecía irrecuperable. Quizás te hayas acostumbrado a vivir con una fe remendada, con sueños a medias, con una imagen distorsionada de ti mismo, pero Dios está diciendo, yo os daré nueva vida. Y no es una exageración, es una promesa registrada. Esta promesa también habla de identidad espiritual. Dios dice que su pueblo sabrá que Él es el Señor. Esto significa más que un reconocimiento externo, es una reunión interna con la verdad de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. ¿Cuántas personas andan por ahí sin conocer su valor, su misión, su origen? La restauración de Dios devuelve todo esto. Él no solo levanta, sino que redefine. Y aquí está lo más hermoso. Esta restauración no depende de nuestra actuación, sino de la fidelidad de Dios. Actúa porque lo prometió. Respira vida porque es la esencia de la vida. Ezequiel no necesitó fabricar nada. Todo lo que tenía que hacer era obedecer y confiar. Esta promesa es para usted también y para todos los que todavía creen que el poder de Dios puede transformar incluso la mayor desolación en un jardín de nueva esperanza. Entonces, si hay algo sobre ti o tu historia que parece enterrado, no te rindas. La promesa sigue en pie. Dios todavía habla a los valles. El Espíritu todavía sopla, todavía restaura los huesos secos. Y lo mejor, Él no solo te pone de pie, te pone de pie con una misión, con coraje y con una nueva identidad espiritual. Porque para Dios, la restauración nunca es el final, es el comienzo de algo más grande. Después de ver un valle entero transformarse en un ejército viviente, Ezequiel ya no es el mismo, y tampoco debería serlo. El propósito de Dios no termina con la restauración personal. Ella es solo el comienzo. Lo que Dios hace en nosotros debe rebosar hacia los demás. El llamado ahora es a actuar, ser una voz profética en nuestro tiempo, ser un instrumento de renovación donde hay dolor, confusión y desesperación. El milagro que recibimos nos llama a cooperar con el milagro en la vida de los demás. Tal vez Dios comenzó algo dentro de ti, te levantó, te renovó, te insufló nueva vida, y ahora está esperando que tomes una posición, que uses tus palabras para levantar a los que han caído, que ores por los que han perdido la fe, que declares vida donde solo se habla de derrota. Este es el ciclo divino. Somos restaurados para restaurar. No se trata de perfección, se trata de voluntad. Si Dios usó a Ezequiel en un valle, también puede usarte a ti en tu barrio, en tu iglesia, en tu familia. Hay algo muy poderoso cuando una comunidad comprende su papel colectivo en la restauración. Imagínese familias enteras orando juntas. Los vecinos se unen para cuidarse unos a otros. Iglesias que vuelven a su esencia, más interesadas en servir que en opinar. Todo esto comienza con una persona que dice, aquí estoy, envíame a mí. El Espíritu Santo sopla sobre los individuos, pero forma ejércitos. Si no sabes por dónde empezar, empieza por algo sencillo, interceder. Elija una persona y ore por ella todos los días durante una semana. Luego, envíales un mensaje de aliento. Invítalos a tomar un café. Comparte algo que haya construido su fe.
La acción profética no necesita ser grandiosa, solo necesita ser sincera e inspirada por Dios. Y poco a poco, el valle empieza a cobrar vida a tu alrededor. Y recuerda, el milagro no termina contigo, continúa a través de ti. Dios está levantando un ejército de restauradores, gente común y corriente con el corazón lleno de fe, obediencia y sed de ver vidas transformadas. Eres parte de esto. Lo que comenzó en el valle con Ezequiel puede comenzar de nuevo hoy, justo donde estás. Porque quien lleva el Espíritu, lleva el llamado a traer vida donde solo había muerte. Al final de todo, el gran mensaje no está solo en los huesos que vuelven a la vida, el ejército que se levanta o la nación que es restaurada. Está en algo más grande. Dios quiere ser conocido. Él dice, entonces sabréis que yo soy el Señor. Cada etapa del milagro, cada detalle del proceso, cada palabra profética tenía un propósito mayor: revelar el carácter, el amor, la fidelidad y el poder de Dios. El milagro fue solo el medio. El objetivo era que el pueblo reconociera quién es Dios realmente. Dios no solo está interesado en sacarnos del valle, Él quiere llevarnos a comprender quién es Él en toda su gloria. A veces buscamos respuestas, soluciones, liberaciones, pero Dios nos está guiando a un conocimiento profundo de su presencia. Quiere revelarse como Padre, como restaurador, como quien transforma la muerte en vida con una simple palabra. Mire la historia de Ezequiel y vea cómo cada elemento apunta a Dios mismo. Él es quien lleva al profeta al valle, quien pregunta, quien ordena, quien sopla, quien levanta, quien da identidad al ejército. Todo parte de Él y vuelve a Él. Esto nos enseña a salir de la mentalidad egocéntrica. Sí, Dios nos ama profundamente, pero también quiere que lo conozcamos más, que lo adoremos por lo que Él es, no solo por lo que hace. Y cuando empezamos a vivir con esta perspectiva, todo cambia. La fe se profundiza, la adoración se vuelve más viva, la esperanza se afianza, porque llegamos a ver que los milagros son ventanas para ver el corazón de Dios. Y Él siempre está revelando algo, incluso en las pérdidas, en los silencios, en los valles. Conocer a Dios es una verdadera transformación espiritual. El resto es consecuencia. Así que la próxima vez que estés en medio de un proceso, pregunta menos ¿por qué? Y más, ¿qué quiere el Señor revelarme acerca de ti? Porque al final, cada valle, cada aliento, cada visión, cada promesa, todo apunta a un mismo centro: Dios. Conocerlo es la mayor recompensa, y eso es lo que hace soportable cualquier valle, saber que en medio de él Dios mismo se revela. Y ahora, mirando retrospectivamente este viaje que comenzó en un valle seco y terminó con un ejército en pie, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto? ¿Vas a simplemente admirar la historia o vas a dejar que transforme tu propia vida? Porque quizás el Espíritu Santo esté susurrando a tu corazón ahora mismo: quiero soplar en ti. La elección está en tus manos. ¿Qué áreas de tu vida necesitan un soplo divino? ¿Dónde hay que dejar de mirar huesos y empezar a declarar vida? ¿Has confiado más en la lógica que en la promesa divina? Son preguntas que no solo sirven para reflexionar, sino también para actuar. Porque la verdadera fe siempre nos lleva al movimiento. La obediencia abre puertas que el miedo nunca podría abrir. Entonces, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti todavía cree, todavía esperando, todavía lo quiero. Y esto ya es una señal de que Dios está obrando. No ignores esta preocupación. Podría ser el comienzo de un proceso milagroso. Y recuerda, no necesitas entenderlo todo para dar el primer paso. Simplemente confía y di como Ezequiel: Señor, tú lo sabes. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que esté pasando por un valle. Ser un canal de restauración para los demás. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y seguir los próximos vídeos.
porque juntos seguiremos explorando las historias de la Biblia con profundidad, revelación y fe viva. Dios todavía habla, Dios todavía sopla, y el milagro de la vida todavía sucede.